Alien Geek presenta Aliens de Medianoche, ciencia ficción, películas, series y relatos extraños. Escucha los cuentos de este grupo de aliens de vacaciones en la Tierra. Aliens de Medianoche. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, mi gente. Y estoy muy contento porque esto es un mega crossover entre dos países, entre Panamá y Costa Rica, y entre los podcasts Cuentos de la Milpa de Costa Rica, La Esquina y Aliens de Medianoche. Así que bueno, por acá vamos a presentarlos. Primero, Cuentos de la Milpa. Cuéntenme. Bueno, mucho gusto. Nosotros somos Cuentos de la Milpa. Mi nombre es Joyce. Yo soy Gael. Y yo soy Raúl. Y nosotros tenemos el podcast que ya empezó hace un par de años, ¿verdad? Sí. Ya vamos para 2 años. Wow. Este es mi primer añito apenas, pero ya ustedes llevan ya casi 2. Qué bueno. Sí. Sí, de hecho ahora en noviembre los cumplimos y empezamos porque a los tres nos gustan mucho todos los temas de paranormales, de teorías de conspiración, y de repente nuestro podcast fue evolucionando de tener leyendas, como leyendas de Latinoamérica o leyendas costarricenses, a de repente las 7 densidades. O hablar de si vivimos en la Matrix. Escalamos como de 0 a 100 muy rápido. Fue una evolución, un proceso. Sí. Bueno, yo he escuchado sus episodios, yo que le estaba comentando la mayoría, y son súper buenísimos. Así que por acá ya tienen otro escucha más. Gracias. Y bueno, yo por aquí, McFly, Luis, soy oriundo de Venezuela, pero ya tengo 12 años en Panamá. Y bueno, mi primer podcast fue La Esquina, donde hablamos de música rock, punk, reggae, ska, como si estuviésemos en una esquina ahí al lado de la casa, pues. Y el segundo podcast, Aliens de Medianoche, que tiene que ver mucho también con estos temas, ¿no? Con estos temas de misterio, estos temas de qué puede pasar, si es ciencia, o si es ficción, todas esas cosas. ¿Sí? Así que aquí estamos unidos y bueno, a discutir y a conversar un buen ratito con todos acá. Cuéntenme. Muchas gracias por invitarnos y por darnos la oportunidad. Claro. Sí. Mire, yo googleé, pero yo quiero que ustedes digan qué es milpa, para los que no wow, eso sí que no fue algo que planeaba. No esperaba eso, okay. La verdad. El nombre de Cuentos de la Milpa empezó porque queríamos hablar sobre todos estos temas, entonces por eso los cuentos. Pero cuando éramos niños, en los años 90, no sé si por allá también se vio, no sé si fue algo de toda Latinoamérica, que empezaron a dar los cuentos de la cripta. Sí, claro. Entonces era este show donde se hablaba, era una calaverita así con este pelo, y en la cripta y así, y luego vino el Chomoloco con sus cuentos de la cripta. Y el gato volador y todo eso. El gato volador, exacto. Y se nos ocurrió, fue como, ok, pero ¿por qué en vez de cuentos de la cripta no hacemos cuentos de la milpa? Porque una milpa es un lugar donde hay maizales, es un maizal. Es un maizal, es correcto. Sí, yo googleé, porque cuando yo me encontré con su podcast, me pareció súper chido, súper buenísimo, pero igual googleé la palabra y bueno, después me di cuenta que sí, que eran maizales, ¿no? Entonces funciona a varios niveles, porque entonces está las milpas, que son muy costarricenses, y también en los maizales donde salen los círculos de los aliens, ¿verdad? Es correcto. Donde dejan las marcas. Donde dejan las marcas, sí, y eso es muy popular, que sí, en el Reino Unido y en Europa, en Estados Unidos, que siempre aparecen esas marcas. Que por cierto, exacto. Por cierto, es un buen tema también para discutir. En un episodio que yo grabé, acá en Panamá se vieron varias marcas de esas, están documentadas por allí, pero nadie, es decir, no, a ciencia cierta no
no se sabe si fue que alguien las hizo en verdad o aparecieron ahí de pronto. Mira, ¿no? no había escuchado de eso. No, yo tampoco. No, Sí. qué interesante. Sí, qué interesante que no Sí, escucháramos de eso. podríamos Acá. investigar del tema. Sí, acá hay una zona que se llama el volcán Barú. Y por ahí hay varias historias de que han aparecido ese tipo de marcas. No hay fotos ni nada documentado como tal, pero están las historias. Pero sería bueno tirarse una investigación ahí a ver qué pasa. Uy, sí, Sí, cuentos sí, de la sí. milpa, investiga. Así es. Y luego cuando podamos salir de esta distopia, Hacemos una gira. podemos ir a Panamá a Claro, buscar. claro. ¿En algún momento han visitado Sí, por acá? favor. ¿Han venido? Yo sí he ido a Panamá. Yo también fui hace como 5 años a Panamá. Ah, ok. Sí, ok. hace Yo, bastante rato. o sea, yo estuve en Costa Tengo- Rica, pero solamente en frontera. Estuve por ahí, Ciudad Nori o algo así que se llaman por ahí. Ajá, Ciudad Neyli. Sí, y cerquita de esa zona, como 3-4 días y después regresé. Pero sí fue hace bastante, hace como 8 años, algo así. Sí, Pero y bueno. el país se ha cambiado, siento yo, mucho en muy poquito tiempo. Sí, sí. Y Sí. Costa Rica es una buena vibra, pues. Me gusta mucho, me gusta mucho. Gracias. Chico, bueno, aquí mezclando de todo un poco, ¿no? Yo les quería comentar sobre los viajes temporales. ¿Qué saben ustedes? ¿Qué creen si la ciencia moderna puede algún día, digamos, hacer posible algún tipo de viaje temporal? Bueno, Es un tema súper interesante que me gusta mucho, pues entonces, bueno, aquí vamos a conversarlo. Sí. Bueno, Cuentos de la Milpa, nosotros habíamos hecho un episodio de viajes, de cómo funcionaban. Fue un episodio que nos solicitaron nuestros Patreon, pero creo que los viajes del tiempo abarcan como mucha teoría como para poder decir si es posible o no, porque también es como el universo funciona, el tiempo de manera lineal, o el tiempo es un concepto, o el tiempo se ramifica, o este montón de cosas a considerar antes de ver cómo funcionaría un potencial viaje en el tiempo. De hecho, fue un episodio bastante denso porque nosotros tres haciendo el trabajo de Dios, cuando no somos profesores de física, entonces realmente Sí, eso. ahora nos puedes explicar vos, Sí, digamos. eso fue todo un reto porque son muchas bases, o sea, hay que saber muchos conceptos para poder entender los del viaje en el tiempo. Nosotros llegamos a la conclusión, bueno, no teníamos una conclusión sólida de esto, sino era más bien como, puede ser posible que tal vez en algún momento, me encanta como nunca, no estoy segura, por favor, no tomen esto como si fuera para sus trabajos de universidad. Pero es como, podríamos hipotéticamente viajar al futuro, viajar al pasado, no lo sabemos. Pero también hay un montón de cosas que todavía no conocemos y no entendemos. Entonces, como tener una opinión categórica de eso es un poco osado, ¿verdad? Siento yo. Sí, claro, yo pienso claro. que en teoría todo se ve muy bonito, en la práctica es donde empiezan a volverse difíciles las cosas, porque ahorita no tenemos la tecnología para hacer cosas como mover la materia, la cobija espacio-tiempo. Sí, la tela espacio-tiempo. Sí, exactamente. Entonces sí, es como, a ver. Sí, yo creo que, tal vez. Lo que nos separa de pronto de eso es, como ustedes dicen, la tecnología. Porque quizás las bases científicas o las bases teóricas están, que de hecho aquí yo tenía un pequeño resumen de los que yo le envié para que lo discutiéramos. Entonces hay modelos que te dicen cómo podría ser, ¿no? El modelo es la manera, es la forma. Entonces tenemos 3 modelos. Está el modelo del universo en crecimiento, está el modelo del universo que se ramifica y está el modelo del universo en bloque. Entonces, quizás para los escuchas es un poco denso, pero vamos a tratar de hacerlo lo más amigable posible para que la gente aquí nos entienda, pues. Y esa es la idea, esa es la idea principal de todo esto. Primero, yo quiero que la gente entienda el concepto físico de tiempo. Como tú estabas diciendo,
Gael, que a veces nos dicen que el tiempo es lineal, pero quizás el tiempo no es lineal como nosotros lo vemos. O quizás el tiempo es una ilusión, como también otras teorías nos dicen, ¿no? Pero en cierto es que la materia cuando se mueve manifiesta ciclos. El tiempo es la magnitud física que mide la duración o separación de las cosas sujetas a un cambio. Es decir, que si tenemos una fotografía que no se mueve, nosotros decimos que allí no pasa el tiempo porque no hay movimiento. Es decir, que para que nosotros podamos medir el tiempo debe existir un punto A y un punto B y algo que se mueva entre esos dos puntos. Porque si no, es como que si tuviésemos una fotito ahí y no pasa nada. Sí, se le van sumando dimensiones. Sí, también el tiempo es otra de las teorías o otros de los conceptos que están, es que el tiempo es una ilusión o un efecto macroscópico que solo emerge para los cuerpos grandes o aquellos objetos mayores en la escala de Planck, y esto lo dice Einstein-Rovelli, es decir, como los planetas. Exactamente, entonces el tiempo se ve en una escala macroscópica o es una ilusión en una escala macroscópica. Y bueno, ahí se mete la longitud de Planck y hay una ecuación y todo lo demás, que bueno, el que quiera de pronto ondear más de los escuchas, vaya ese momentico por ahí y coloca escala de Planck y ya verán por ahí. Hasta creo que Marvel y Iron Man la tuvieron comentando por ahí. Sí, en Ant-Man tocaron esos temas. Exactamente. Entonces existe ese modelo que se llama, el primer modelo que se llama el universo en crecimiento. Es un cono de 4 dimensiones, X, Y, Z, o ancho, largo y alto, digamos así, y la cuarta dimensión que ya la llamaríamos el tiempo. El pasado existe y está cristalizado. Cuando ellos dicen que está cristalizado es que está ahí, pero como que no se puede tocar. El aquí y el ahora se encuentran causalmente en el pasado. Y ese modelo lo propuso un físico que se llama Seth Dunbar en 1920, y en 1997 lo respaldó otro físico que se llama Emmett Tolley en un libro que se llama Time, Tense and Causation. Entonces hay bases de los viajes. Lo que no tenemos es como qué máquina puedo hacer o qué tecnología puedo hacer para poder hacer todas esas cosas. Esto me está recordando mucho al capítulo de la teoría de cuerdas que habíamos hablado en Cuentos de la Milpa, donde básicamente propone que hay dimensiones más allá de la longitud y el ancho, sí, y la altura. Claro. Y el tiempo. Entonces que en la teoría de cuerdas lo que explican es que en dimensiones lo que ocurra en dimensiones más altas afecta a dimensiones más bajas. Se me ocurre que si estamos hablando de las varias dimensiones que mencionabas ahorita, podría ser que seres en dimensiones mucho más altas, hablando décima, novena, décima dimensión, tengan la capacidad de brincar en dimensiones y volver a este pasado cristalizado que vos mencionás. Porque no perciben las cosas de la misma forma biológica que nosotros. Sí. Fíjate que eso que estás hablando me recuerda cuando yo les doy a los chicos clase, que de pronto empezamos a hablar de las dimensiones y de todo eso. Yo a ellos les doy un ejemplo. Y les doy un ejemplo súper sencillo. Yo les digo, imagínense que ustedes son una hormiga que solamente se puede mover en línea recta para atrás o para adelante. Entonces, esa hormiga solamente vive en una sola dimensión, que es la dimensión lineal. Luego les digo, ahora imagínense que esa hormiga ya no vive en una dimensión lineal, sino que vive en una dimensión, en un plano. En un plano ya serían 2 dimensiones. Entonces esa hormiga se mueve para arriba, para abajo, y también se mueve para los lados, ¿verdad? Porque se está moviendo en el plano. Y luego, ahora, otra hormiga que se mueva en 3 dimensiones es una hormiga que se está moviendo en nuestra dimensión, que tiene alto, ancho y largo, es decir, tiene X, Y y Z. Pero ahora la pregunta es, a la hormiga de una sola dimensión le es muy difícil imaginar que existe otra dimensión, porque ella toda la vida ha vivido allí. La hormiga que ha vivido en la línea recta para los lados, ¿verdad? No puede imaginarse cómo será una dimensión extra, cómo serán 2 dimensiones.
Y Pero, si la percibiría como lo percibiría dentro de su propia Sí, lo dimensión. percibe como una. sí, Sí, lo vería como una rayita. como una rayita. Entonces, pero la que vive en 2 dimensiones puede imaginarse con una dimensión menos. Es decir, nosotros que vivimos en 3 dimensiones, podemos imaginarnos vivir en 2 dimensiones y podemos imaginarnos vivir en una dimensión. Pero no podemos imaginarnos vivir en una dimensión más arriba porque nunca la hemos probado, nunca la hemos experimentado. Entonces yo le digo a los chicos, eso también puede pasar que exista una quinta, una décima, una octava dimensión, pero no sabemos cómo se comporta porque no la hemos experimentado. Podemos imaginarnos vivir en el plano. Son comiquitas de televisión. Todas las comiquitas de televisión están hechas en 2D. Sí, podemos imaginarnos vivir en un mundo en 2D. Aliens de medianoche. Que eso, el hecho de poder percibir cosas en otras dimensiones va a ser como el próximo paso evolutivo que tiene nuestra especie. Expandirnos hacia otras dimensiones. Ajá, sí, porque digamos, ya en el... de hecho, esto lo hablábamos en ese episodio, ¿verdad? Que como mencionabas de las densidades, que a partir de... Pero eso ya es metafísica. Okay, aquí ya no es nada... Ya ahora es ciencia con S, ya no es ciencia con C. Okay. Digamos, poniendo en teoría de que... basamos la tercera dimensión, la cuarta dimensión, o sea, de 4 en adelante ya son como dimensiones etéreas, por decirlo de alguna forma. O sea, ya pasa más allá de lo físico, entonces más como de cosas que no podemos percibir, o por ejemplo, yo le decía el otro día a una amiga que para mí es muy fascinante el hecho de que la luz, todo el espectro de luz tiene muchísimas ondas, sí, y nosotros solamente somos capaces de captar 7. El espectro es súper chiquito, así, el espectro Ajá, exacto. El espectro que nosotros vemos es súper chiquito. Ajá, es pequeñísimo comparado con lo que... El espectro completo es súper gigante. Exacto. Entonces, realmente la realidad que nosotros vemos no es la realidad, es la realidad que nosotros podemos percibir con nuestros ojos, con nuestro cono. Es la realidad que la biología que tenemos como seres humanos nos permite percibir. Exacto. Con otro tipo de biología podríamos percibir otro tipo de cosas. Exactamente. Entonces, lo que dicen también es con otro estado de conciencia. No tanto como biología, sino como estado de conciencia. Entonces ahí entran como los chakras en las diferentes religiones. Algo más, digamos, espiritual, pues. Exactamente. Totalmente. Exacto. Entonces, ¿Tienes razón en eso? No, sigue. Perdón, sí. Entonces, digamos, por ejemplo, nosotros vemos estos 7 colores u 8 colores, no estoy segura cuánto es el arcoíris, ¿verdad? 7. Ok, sí. Nosotros vemos esos 7 colores dependiendo de las ondas que tenemos, pero nosotros realmente podríamos ver otro tipo de cosas, como por ejemplo el infrarrojo, que el infrarrojo no es algo que estamos viendo. O sea, nosotros vemos estos 7 colores en la luz en la que estamos ahorita, pero no podemos percibir el infrarrojo, no podemos percibir el ultravioleta, no podemos percibir estas cosas como seres humanos. De hecho, entonces, pero eso no hace que no estén ahí. Están ahí. De hecho, todas esas fotografías, o la mayoría de las fotografías que toman del universo lejano o el universo profundo y de todas esas galaxias o esas fotos bien bonitas, casi siempre o están en infrarrojo o están en ultravioleta, porque la luz visible que ellas emiten no la podemos ver nosotros. Entonces, las cámaras fotográficas o los telescopios pueden ver en esos espectros, y ahí es donde nos dan todas esas fotos súper bonitas. Pero a simple vista, si tú vas en una nave y te asomas por allá, quizás no veas nada, vas a ver una mancha negra y ya. Sí, exacto, porque todo eso es como que se traduce para que nosotros podamos apreciarlos, pero en realidad no podemos. Es correcto. Sí, vemos todo un pedazo de la totalidad de la realidad. Exacto, entonces eso a mí me parece increíble. O sea, darme cuenta, o sea, no darme cuenta, porque eso es algo que uno lo sabe de forma inconsciente, porque lo que no se nombra no existe. Entonces eso es como la base de la existencia. Si no nombras algo, puede que estar ahí como flotando y de repente no te das cuenta hasta que te das cuenta. Entonces, ponerlo en palabras y decir, hey,
en serio hay muchísimo más, o sea, nosotros conocemos todas estas ondas, pero nunca las experimentamos, y entonces, ¿cómo se ve la realidad objetiva? ¿Ahí si acaso existe alguna realidad objetiva? Entonces ahí te empiezas a dar esas vueltas y empiezas a irte en huecos existencialistas. No, es que ahí, mira, ahí es donde choca la ciencia con la filosofía. Entonces empezamos a filosofar, o empezamos a pensar de por qué ese tipo de cosas, o cómo existen ese tipo de cosas, que bueno, nosotros, gracias a la inteligencia de la humanidad hasta ahora, hemos podido descifrar una parte, pero no todo. De igual forma, todos los nombres que le ponemos a las cosas, los números, todo es inventado, ¿verdad? O sea, le estamos poniendo etiquetas a fenómenos observables, pero eso es todo, poniendo etiquetas. Sí, pero sí, es precisamente lo que les estoy diciendo también, o sea, como que todo tiene el mismo sentido, solamente que le damos diferentes nombres. Sí, entonces, digamos, yo tengo, qué sé yo, una silla y no es que en todos lados, o sea, es como los arquetipos que habíamos hablado siempre en el tarot o en diferentes cosas, es como, ok, yo tengo este arquetipo, ¿qué es lo que decía, por ejemplo, Carl Jung? Entonces te decía, por ejemplo, McFly, cuando yo te pregunto que pienses en un arquetipo para sabiduría, ¿qué es lo primero que piensas? Un arquetipo para sabiduría. Ajá. A ver. Un símbolo. Un símbolo, no sé, un libro, así. Ajá, eso libro. funciona. Ajá. Y tal vez, digamos, si yo te pregunto de un ser humano, puedes decir, bueno, tal vez muchas personas pensaron en un viejo, un anciano, claro, con una capucha, Gandalf, por decirlo. Pero entonces, de repente, si yo te pregunto, ¿cómo sabes que sabiduría está asociado con un anciano con capucha? Y de repente, exacto, y entonces de repente no te das cuenta de dónde lo sabes, solamente sabes que lo sabes. Entonces, eso era precisamente lo que hablaba Jung, de que las cosas existen, pero en el momento en que las nombramos, podemos darnos cuenta de esto. Es por eso que, digamos, qué sé yo, tú puedes andar todo el día pensando y pensando que tienes un problema y un problema y un problema, y hasta que lo hablas con una persona te das cuenta como, oh, mira, me acabo de dar cuenta de que este problema tenía esta solución. Claro. Solo porque lo dije en voz alta. Entonces también eso viene a ver con todo lo que es la ciencia también, ¿verdad? Entonces la ciencia es esta necesidad de explicar las cosas y ponerlas en palabras, en números, en cosas comprobables, para poder, y categorizarlas para no tener que ir por todo ese proceso de pensar. Por ejemplo, si yo tengo una silla, y los mayas tenían sillas, y los indios tenían sillas, y los japoneses tenían sillas, la silla no se va a llamar igual en todo lado, pero existe. Pero entonces existía el concepto o el aparato. Exacto, entonces es el hecho de que lo clasificas y que lo pones y que ya de repente se hace más fácil. Y es como también toda la cuestión de la evolución del lenguaje, que me parece fascinante también en el ser humano. Sí. Sí. Fíjense, chicos. Dios bendiga la ciencia por online. Sí. De otros de los modelos que la ciencia trata de explicar los viajes temporales, este modelo es uno de los más utilizados en películas y en ciencia ficción, que es el modelo del universo que se ramifica. Este es básicamente el multiverso, ¿no? Uh-huh. Y el multiverso superpone todos los instantes del pasado, también cristalizados. Según la mecánica cuántica, la orilla del cono espaciotemporal se bifurca cada instante en ramas infinitas. ¿Qué significa eso? Que cada segundo, cada instante que pase, se está bifurcando el universo en distintas posibilidades. Hay una película que explica este concepto tan bonito de manera visual que se llama Mr. Nobody. No sé si vos la habrás visto. Ya la voy a anotar, ya la voy a anotar por aquí. O okay, a lo mejor Mr. Nobody es una película con Jared Leto, cuando Jared Leto hacía películas de verdad. Ajá. Antes de ser The Joker. Antes de volverse un líder de culto. Y se trata básicamente del momento en que se trata de este chiquito que tiene la capacidad de ver todas las posibles ramificaciones del futuro. Okay. Entonces, él puede ver cómo sus decisiones en el presente afectan al futuro. Y él tiene esta capacidad biológica de hacerlo. Entonces es en el momento en que él tiene que decidir, porque sus papás se divorcian, si quedarse con su papá o irse con su mamá. Entonces toda la película gira alrededor de qué pasa
si él escoge alguno de esos dos lados. Y es súper impresionante porque una de las frases que dice la película es: no importa el camino que escojas en tu vida. O sea, no importa si hoy escoges comer Fruit Loops y te pasan cosas porque escogiste Fruit Loops, o si escogiste desayunar huevos rancheros y te pasan cosas por desayunar huevos rancheros. Porque todas las líneas de tiempo tienen igual significado e igual importancia. Las lecciones de vida, que son como estos puntos de colapso, donde se colapsan las líneas de tiempo, van a seguir siendo o repercutiendo o teniendo ondas, cada uno dentro de las líneas temporales. Oye, entonces, al final vas a llegar a las mismas conclusiones de vida, sin importar el camino que tomes, porque lo que tengas que aprender lo vas a aprender y punto. Eso no importa cómo. De eso lo habla también el hinduismo, bueno. Sí. Sí, el hinduismo habla sobre eso. Ya la coloqué por acá, la voy a poner aquí Y fíjate que yo que soy tan curioso con las películas, no me había topado con esta, Mr. Nobody. Dice que es del año 2009. Ya la voy a poner por ahí para verla. Es excelente. Mírala, yo lloré, me hice mierda y entendí cosas de mí. ¿Podemos decir malas palabras? Ay, no sé. Aquí le coloco explicitly al capítulo. De por sí tiene que ser de Aliens de medianoche, entonces después de medianoche. Algo así. No, entonces fíjate. O me ponen un pip. Mira, este universo que se ramifica fue propuesto en 1994 en un libro que se llama Modelo del Universo y Espacio y Tiempo de la Universidad de McGill de Canadá. Uh-huh. Y esto hace lo que es la referencia del gato de Schrödinger y también... ¡Ay, esos son uno de mis temas favoritos! Sí, y la referencia de la superposición, ¿no? Que es eso, ¿no? El gato de Schrödinger estaba vivo y muerto porque se superponen los dos estados cuánticos y hasta que abramos la caja no colapsa, digamos así, no colapsa el estado y ahí es que nos fijamos si está vivo y muerto. Pero entonces este modelo que se ramifica nos dice que si en nuestra realidad estaba vivo, va a haber en otro universo otra realidad donde estaba muerto. A mí me encanta pensar, y esto es porque ya estamos luego de medianoche, no lo escuchen de día. Me encanta pensar en que en todos los otros universos donde tomé la decisión diferente, terminó en morir. Entonces, sí. Por ejemplo, sí, me encanta, o sea, yo paso todo el día, mi cerebro pasa pensando todo el día, y por eso es que mi psiquiatra se preocupa por mí. Pero sí, o sea, mi cerebro pasa pensando todo el día, ¿verdad? Entonces, yo paso pensando como cuando, qué sé yo, cuando tomo una decisión grande, pero grande, no grande de vida, sino grande como tomar un bus o tomar un Uber, que es significativa, ¿verdad? Uh-huh. Claro, claro. Entonces a mí me gusta pensar en eso, es como, me monté en el bus, probablemente si hubiese ido en un taxi o en un Uber me hubiese matado o hubiese terminado en algo catastrófico. No, entonces, de hecho, a mí me gusta mucho hacer ese ejercicio. ¿No les ha pasado a veces que por cosas de la vida pasa eso, ¿no? Que de pronto tú vienes y dices, me voy en taxi, no me quiero ir en bus. Y no sé si al otro día ves que una noticia que el bus chocó o que no sé qué, o que pasó algo que tú en ese momento piensas y que, hey, si me hubiese ido por allá me hubiese pasado eso. O de pronto en una calle donde había, qué sé yo, algún tiroteo o algo así y tú te fuiste y fue por otra, pues. Y después te enteraste que por esa calle había algo así y uno dice que, wow, menos mal que no me fui por ahí. Aliens de medianoche. Yo quería mencionar que lo del gato de Schrödinger es una de las bases, volviendo un poquito ahora que estábamos hablando de teoría de cuerdas. Una de las bases de teoría de cuerdas es el gato de Schrödinger. El gato de Schrödinger se basa en el hecho de que el gato no sabemos, si metemos un gato en la caja y cerramos la caja, nada, y nos vamos del cuarto y volvemos, no sabemos si el gato está vivo o muerto. Así que el gato simultáneamente está vivo y muerto hasta que abramos la caja y nos demos cuenta si está vivo o muerto. Esto es un fenómeno que se puede observar a nivel molecular, con los electrones que tienen diferentes estados cuánticos. Es correcto. Sí. Teoría de cuerdas dice que el universo asume forma cuando hay alguien observándolo. De la misma forma que el gato de Schrödinger solo adquiere un estado cuando levantamos la tapa de la caja.
si nos basamos en el hecho de que eso es un fenómeno observable, natural y que ocurre a nivel molecular, podríamos extrapolarlo y decir que nosotros creamos nuestra propia realidad. Yo estaba pensando que estamos siendo observados. También. Yo pero sí quiero tienes pensar razón. que yo estoy creando la realidad a mi alrededor, pero sí. Y no que es realidad creada. Sí, eso pueden usarlo los cristianos. Pero sí está bien. Escuchan esto cuando me digan. Está bien eso porque sí. Pero sí, si básicamente el hecho de que la realidad no es real hasta que se observa. es como el experimento de la doble rendija. El experimento de la doble rendija, si observas, entonces el fotón se comporta como una partícula. Pero entonces, si no observas, te tiraba lo que era la onda, pues como si fuese una onda. Entonces ese experimento también es como que, bueno, como el universo se comporta depende si lo veo o si no lo veo. Exactamente. Lo mismo, sí. Y no debería, o sea, no debería de ser así. Se supone que si todos nos morimos y no hay observador, el universo sigue haciendo sus cosas. Pero no. A menos que, ajá. Entonces ahí entra eso, el principio de superposición y bueno, ya eso es mecánica cuántica, ya sí es un mundo completo, ¿no? Que a veces Sí. a la gente, digamos, común le cuesta a veces entender, pero es cierto, son teorías que están allí y no son teorías de ahorita, son teorías que ya fueron de hace ya del siglo pasado, digamos, pues. Ujú. Y es una tristeza que no le enseñen eso como a los chicos en bachillerato, en la Sí, escuela. sí. Son conceptos divertidos, interesantes, Y que mira, pueden mira, interesar a los chicos en física y no. exacto, mira, y yo me di cuenta en estos días, sí, ahora en pandemia, mi hijo tiene 9 años, cumplió 9 ahora, y a él le gusta mucho ver estas cómicas de Cartoon Network que son Los Jóvenes Titanes. Ajá, oh, qué bueno. Sí, Sí, muy bien. y en un capítulo de Los Jóvenes Titanes estaban hablando de los multiversos, estaban hablando de superposición y un poco de conceptos que son de universidad y hasta de doctorado, y los estaban dando ahí en las comiquitas, pues. Entonces a mí me pareció súper interesante porque esa gente está llevando todo ese conocimiento ahora a los niños. Igual como las series de Flash o las series que están, o las películas que están basadas en la ciencia real. Ajá. Entonces, es súper porque le están de alguna manera transmitiendo esa información, así sea por comiquitas o televisión, pero se la están transmitiendo. Yo quedé Eso así, es un lenguaje que se puede entender para un niño o una Sí. niña. Sí, y también es muy importante, como vos, ¿verdad? Los profesores de física que también se pongan a pensar en formas de cómo explicar estas cosas y tocar esos temas que son muy, muy interesantes. Entonces, muy buen trabajo. sí, eso depende de la vocación, porque, bueno, a mí porque me gustan mucho estos tipos de conversaciones y todo esto, ¿no? Pero yo he visto también a algunos otros profesores que, bueno, no son profesores porque sí y ya, y dan la clase y ya, y no pasan más de allá, ¿no? No pasan más de ahí. Pero sí conozco otros, y me incluyo, que siempre queremos ir más allá. Ujú. Damos Sí, la claro. clase, pero siempre queremos dar la milla extra o más allá de explicar la parte física o el concepto físico, porque no son las ecuaciones. Yo le digo a los chicos, las ecuaciones, eso es, a la final es matemática, eso es, metes eso en una calculadora y ya. Pero, ¿por qué es esa ecuación? ¿Por qué, no sé, ponte, por qué fuerza es igual a masa por aceleración? ¿De dónde viene eso? Entonces, eso es lo que me gusta explicarles a ellos. Al final es filosofía, un poquito. Es bastante sí. filosofía. Sí, sí. Qué bonito que todo sea como una persona se preguntó por qué y existió. Y por eso estamos aquí. Así es. Sí, Exactamente, sí, así es también. Mira, y el último modelo, que eran 3, el último modelo que trata de explicar estos viajes se llama el universo en bloque. Y este modelo se apega a la teoría de la relatividad general de Einstein. Aquí el presente, el pasado y el futuro son reales, existen al mismo tiempo. El pasado es cerrado y cristalizado. Existe un futuro ya resuelto, y eso está como entre comillas, porque ahí es donde uno dice que donde quedó El libre El libre albedrío. el libre albedrío. Sí, sería muy triste de que, Yo, sí, yo no creo en eso. sería muy triste de que ya todo lo que va a pasar ya se sabe, pues, ¿no? Ujú. Sería
Bien triste eso. Pero fíjense que este modelo fue propuesto en 1951. Hay un libro que se llama el The Myth of Passage de Harvard, y es el modelo más compatible. Es decir, que de los 3 modelos, este modelo es el que se supone que es más compatible, según los científicos, para lo que se puede hacer el viaje en el tiempo. Entonces, bueno, eso de que el futuro ya está resuelto, por lo menos en mecánica clásica, ustedes saben, movimientos rectilíneos uniformes y todas esas cositas, ¿verdad? Oh, Dios mío, tengo flashbacks al cole. No. O movimiento de los planetas y todo eso. Uno puede predecir, de hecho, uno puede predecir eclipses, puede predecir un pocotón de cosas por medio de estos tipos de movimientos, ¿no? Cosas que no han pasado, uno la puede predecir, pero eso es en física clásica, en un modelo macroscópico. En cambio, si nos vamos a un modelo microscópico en física cuántica o mecánica cuántica, allí no aplica eso. Entonces, por eso dice que en verdad el futuro no está resuelto, porque en mecánica cuántica hay infinitas posibilidades de ese futuro. Eso es interesante, ¿verdad? Que la física que nos aplica a nosotros, digamos, de este tamaño y estas dimensiones y esta biología, no necesariamente es la misma que se aplica a nivel molecular. Que eso era lo que estaba buscando Stephen Hawking, la teoría del todo. Sí, que unifique todo eso. Quería unificar eso, y Einstein también, pero no han podido lograr. Que era lo que estaba tratando de resolver la teoría de cuerdas, pero que no ha podido. Entonces ahora está la del D8, el E8. Ajá. Que ese es un capítulo que tenemos que hacer. Ajá, que es más para eso. Pero a mí me parece fascinante. Otra cosa que se me había olvidado decirles con respecto a los multiversos era que me parece, también me gusta pensar que los déjà vus son el salto que hice de donde morí en una dimensión, entonces estoy saltando a la otra, no me había muerto todavía. Ajá. Sí, como un videojuego. Es como que moriste ahí y saltaste entonces para el otro. Ajá, y de repente es déjà vu, y es como, sí, me había muerto. O como cuando tal vez en todas las dimensiones estás haciendo lo mismo. No, porque probablemente, si cada dimensión es aleatoria, en algún momento todas van a coincidir en algo. Es posible. También. Sí, si hay aunque sea una probabilidad, va a suceder. Sí, porque es hacia el infinito. Y me gusta esto que estamos mezclando cuentos de la milpa. A los que están escuchando el podcast, por favor, vayan ya a Spotify o ya a todas las redes de podcast y le dan seguir a Cuentos de la Milpa. Buscan por ahí también La Esquina Podcast y Aliens de Medianoche, que seguro que vamos a salir a sacar cosas buenas y crossover más adelante, porque aquí hay muchas historias que contar. Muchos cuentos que contar. Chicos, y ahora, después que hablamos de esos 3 modelos que la ciencia y los físicos nos dicen sobre el viaje en el tiempo, ahora hablemos de la manera. Es decir, los modelos son la parte teórica, ¿verdad?, de cómo sería el viaje temporal. Pero ahora vamos a buscar la manera, es decir, el cómo lo puedo hacer. Entonces, en el cómo lo puedo hacer existen varios fenómenos naturales. El primero que les voy a comentar acá es el agujero negro supermasivo. Ese es el cómo, ¿sí? Porque ahora hemos hablado de que, la teoría me dice que hay 3 modelos donde puede existir el viaje temporal, pero ahora con la tecnología, que todavía no la tenemos, pero con la tecnología, ¿cómo puedo hacerlo? Entonces, una de las principales es el agujero negro supermasivo, y eso creo que es el Pero hay una diferencia entre un agujero negro y un agujero de gusano, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, el agujero de gusano es otro método que proponen los científicos y los físicos también. No se me adelante, papito, por favor. Ay, perdón. Perdón, es que a veces se me confunden los dos. Sí, bueno, entonces el agujero negro supermasivo es un agujero con mucha masa. No sé, creo que son más de 1 millón de masas solares. Es una singularidad. Es como si tuvieses una cuchara de azúcar, pero en esa cuchara de azúcar hay la masa de 1 millón de soles, en ese pedacito de espacio, ¿no? Entonces,
ahí es donde entra lo que llaman la deformación del espacio-tiempo, entra lo que es la singularidad como tal. Como tiene mucha gravedad, quizás ustedes han visto en internet y han leído que objetos muy masivos deforman el espacio-tiempo. Esa deformación, sí, esa deformación. De hecho, eso lo mencionan ahorita va a salir la película en Dune. Ah, Dune. Ajá, en Dune hablan sobre cómo personas con estas habilidades especiales telepáticas pueden crear esta formación en el espacio-tiempo y poder mover el espacio-tiempo alrededor de sí mismos. Wow. Entonces, que de hecho eso es una de las, creo que se conecta con el agujero negro supermasivo, porque se dice que una de las formas posibles de viajar en el tiempo es vos no ser como una navecita como en Star Trek, que la navecita va volando ella de lugar a lugar, sino que vos en realidad lo que haces es, a través de un cuerpo con mucha densidad, mucha fuerza gravitacional, moves el espacio a tu alrededor en vez de moverte vos, y así te puedes transportar de un lugar a otro. Wow. Es esto era así. Sí. Ahí está donde sí, eso entra, es lo que he escuchado. y ahí es donde entra el cómo lo hacemos, ¿no? O el cómo se puede hacer. Y obviamente esta manera de viajar, la mayoría de sus estudios la hizo Stephen Hawking, creo que fue el cosmólogo que estudió más los agujeros negros y a toda este tema, ¿no? Y una de las referencias más importantes es que la utilizaron en la película Interestelar. ¿Recuerdan ese agujero Gargantúa, creo que se llamaba? Sí, todas las veces lloro. Todas las veces lloro. Ellos utilizaron ese agujero, obviamente, como método para poder transportarse, ¿no? Y también utilizaron un agujero de gusano que creo que estaba cerca de Saturno. Y por ahí fue donde entraron. Y pudieron viajar hacia otra parte del universo o del espacio donde estaba ese agujero. Ahí casualmente estoy viendo el agujero de gusano, lo llaman también Puente Einstein-Rosen. No sé si han escuchado ese nombre también. No, la verdad es que no. Bueno, vamos a decir que ese es el nombre científico, Puente Einstein-Rosen. Es el famoso agujero de gusano. Conecta dos puntos del espacio-tiempo que están muy alejados, los conecta y los hace cerquitita. ¿Bien? Son atajos matemáticos y son una de las posibles soluciones para las ecuaciones de campo de Albert Einstein. Es decir, que Einstein, sus soluciones de las ecuaciones de campo, una de ellas es el puente Einstein-Rosen. No existe ninguna prueba experimental. Todo está en ecuaciones, nadie lo ha podido experimentar, pero en 1988 se probó que estos objetos son compatibles con la teoría general de la relatividad, y el que lo hizo fue el científico Kip Thorne. Dicen que partículas subatómicas, es decir, partículas muy pequeñitas, pueden viajar al pasado si se pudiera estabilizar por suficiente tiempo un agujero un agujero de gusano. En la serie Eso Flash, lo que hace es como si el espacio fuera una hoja de papel y dobláramos la hoja de papel como si fuera un tubo. Entonces puedes conectar dos puntos que originalmente estaban en extremos de la hoja de papel. Al doblarla puedes pasarles un lápiz justo en el medio y decir, eso conecta ambos puntos. Estás doblando el espacio-tiempo. Es correcto. Fíjense que yo soy también fanático de la serie Flash, y en muchos de los episodios de la serie de Flash nombran al puente Einstein-Rosen para ellos poder viajar. O ellos, creo que ¿cómo es que se llama? Ramón, el muchacho que está ahí, el científico, el chico, él ha hablado varias veces del puente Einstein-Rosen y que se necesita una energía muy grande para estabilizarlo y poder entonces hacer el viaje. Otra referencia también está en Dark, que en Dark esos agujeros que ellos tienen ahí, ellos necesitan mucha energía para estabilizarlo para poder viajar. Aliens de medianoche. Son cosas que se teoriza que se van a cerrar solos, o sea que cuando se generan ellos
siempre van a tratar de cerrarse solitos. Colapsar, exactamente. Entonces, en todo caso, si se logra generar, no va a ser estable y no se va a poder viajar por él, porque va a colapsar antes de que alguien pueda entrar. Es correcto. Va a cortar a la mitad. Sí. Sí. Entonces, otra de las deficiencias tecnológicas que tenemos es producir tanta energía para poder estabilizar eso. Es decir, según lo que tengo entendido, es una energía impresionante. Es algo que ni siquiera podemos calcular o qué sé yo, no sé. Creo que por eso se busca el proyecto de encapsular el Sol en un motor gigante para proporcionarnos por la galaxia, o sea, usar la energía solar alrededor con un montón de espejitos. Ajá, como en la esfera Dyson. Eso, gracias. Para poder movernos por la galaxia. Exactamente, porque es una fisión nuclear constante. Sí. Hay una película que es de ciencia ficción, no sé si ustedes la vieron, se llama La Tierra Errante. No sé si la vieron por ahí. No. La Tierra Errante lo que decía era que como el Sol... como que el Sol iba a colapsar o algo así, entonces teníamos que mover la Tierra de órbita. Entonces le pusieron como unos propulsores, no sé qué tecnología usaron, y sacaron a la Tierra de órbita y la fueron entonces llevando hacia otro sistema solar. Entonces, pura ciencia ficción ahí. Yo podría buscarla, voy a anotarla y verla. Búscalo por ahí, se llama la Tierra Errante. Y así siempre cuando uno comparte series, comparte películas, cosas que son significativas para los demás. Sí, yo digo que la prueba de amor real, digamos, si tienes pareja o etcétera, si quieres saber si esa persona de verdad te ama, es porque empieza a ver las series que a ti te gustan y empieza a escuchar la música que a ti te gusta. Eso es un hachazo para que vea Evangelion. Yo le vengo diciendo desde hace meses a Joyce, vea Evangelion, le va a gustar mucho. Todas las veces, es como estamos hablando de algo, es como, por favor, se lo ruego, por favor, vea Evangelion, y yo, ok, está bien, ok. Pero es que todo lo que hablamos aquí tienes toda la razón, yo tengo que ver Evangelion. Es como cuando me metieron en The Good Place. Qué bueno The Good Place. Que cuánto duraron convenciéndome, como un año. Que de hecho, si les interesan los viajes en el tiempo, les recomendamos muchísimo la serie The Good Place. Ajá. Porque es excelente. Es increíble y trata diferentes conceptos de física, pero los trae hacia la espiritualidad. Ajá. Sí. The Good Place se llama. Sí, está en Netflix. Vamos a buscarla también, ya la voy a escribir por aquí. Es más, no es lo que parece, o sea, ustedes creen que entienden la serie, que es una serie así como normal de comedia, y no lo es. Y luego se van en un hueco, en un Jeremy Beremy. Lo voy a colocar acá en el chat de Gael de una vez, Good Place, para tenerlo ahí anotado. Bien, chicos. Otros volviendo a estos temas de cómo podríamos entonces, otro método de viajar en el tiempo, los científicos llaman a algo la energía negativa, ¿no? Según ellos, no es la energía negativa de mala vibra, ¿no? Porque también existe esa otra energía negativa de que esa gente sí es mala vibrosa. No. Esta energía negativa son variaciones cuánticas en el campo electromagnético, con cantidades masivas vamos a decir que es de ese ingrediente que podría estabilizar los agujeros de gusanos microscópicos y de esta forma volver los túneles de dimensiones macroscópicas. Es una fuerza de vacío, es una energía en el punto cero, lo llaman ellos. Y el físico Hendrik Casimir en 1948 predijo que existe la energía negativa. Pero esta energía es diferente a la materia oscura, ¿verdad? Es diferente. Sí, son dos conceptos distintos. Y fíjense, fue comprobado experimentalmente en 1990 por el físico Michio Kaku. Es decir, que hoy día experimentalmente se comprueba que la energía negativa existe y es compatible con los puentes Einstein-Rosen. Es decir, que supongo yo, leyendo y analizando, que para poder estabilizar un puente Einstein-Rosen necesitamos mucha energía negativa para que él pueda estabilizarse y poder utilizarlo. Dice que, estoy leyendo que dice variaciones cuánticas en el campo electromagnético. ¿Tendrá algo que ver como con la situación del gato de Schrödinger, de que los electrones no
tienen un estado definitivo. Es posible por la parte de la superposición, como no tienen un estado, vamos a decir, exacto, sino que dependiendo de cómo lo veamos, si lo observamos o si no lo observamos, entonces tenemos esas variaciones en el campo electromagnético. Okay. Pienso yo que puede ser así. Claro, estos son conceptos que están bien, no rebuscados, sino que no son conceptos que todo el mundo tiene acceso a ellos, pues. Es decir, yo me dediqué un tiempo a investigar y a leer ciertos papers y artículos de revistas y todo eso, y fue donde fui compilando toda esta información. Hay otra que se llama la espuma cuántica, y también recuerdo que en un capítulo de Flash, este personaje Ramón habla de la espuma cuántica. Y entonces dice, de existir los agujeros de gusano, se encontrarían en esta sustancia a escala microscópica. Son tan pequeños que están en la escala de Planck, y fue propuesto en 1955 por el físico J. Wheeler por la aproximación cuántica de la fuerza gravitacional. Supuestamente son diminutas fluctuaciones en la geometría del espacio-tiempo, parecidas a burbujas que aparecen y se revientan, y está enfocado a lo que es el modelo del multiverso o del universo que se ramifica. Es otra de las, digamos, de las maneras de cómo se podría utilizar mi cerebro de Charlito se imaginó como a Dios dándose un baño de espuma. Perdón. Y las espumas son todos los multiversos existentes. Y un montón de gente así gritando. De hecho, por ahí hay unas ilustraciones en internet, donde hay ilustraciones de los multiversos, y cada multiverso es como una burbujita. No sé si las visto por ahí. Ah, ok. Sí, he visto imágenes similares. Hay imágenes similares por ahí. Entonces, bueno, yo siempre en el podcast le digo a los escuchas, esto a la final, la objetividad es bien precisa, ¿no? Debemos también darle a la escucha la oportunidad de decidir si es ciencia o si es ficción. Yo particularmente creo que hablando de esto es más de ciencia que de ficción. Lo que pasa es que no tenemos esa tecnología para hacerlo realidad. Pero bueno, hace 100 años tampoco la gente tenía internet y tampoco tenía wifi y cosas así que... Sí, totalmente. Y no se lo podían imaginar. Y ahora sí. Y no se lo podían imaginar, así que cuando yo me imagino que hace 100 años te decían, mira, pero es que hay una cosita que te puedes ver, eso es un celular o un smartphone o lo que sea, no, eso es brujería, y viene y te quemaban. y te quemaban. Y si eras mujer, te quemaban. Exacto. Se lo hicieron a Galileo, cuando... Sí, tienes razón. Cuando dijo que la Tierra se movía alrededor del Sol, y lo enjuiciaron y todo, no sé qué. Y por ahí viene el dicho ese. Me parece fascinante que Galileo tuvo la oportunidad de decir, eran mentiras. Ajá. No, pero por ahí está el dicho ese que él dijo entre dientes, y sin embargo se mueve. No sé si ustedes han escuchado ese... No, vieras que no. ¿Cómo? Sí, ¿cómo? Que a él lo acusaron y le dijeron que la Tierra no se movía, y él como que bueno, que aceptó, pero así entre dientes dijo, y sin embargo se mueve. Sí. 2 más 2 es 5. Sí. Y sin embargo se mueve, así que él, bueno, me van a meter preso, pero la Tierra se mueve, pues a mí no me interesa. Sí, independientemente si creen o no, se sigue moviendo. Sí. Exactamente. Igual creo que fue su hija la que siguió su trabajo, ¿verdad? Creo que así. Sí, no he escuchado a ella y me parece una falta de respeto de mi gasto. Nos faltan dos fenómenos temporales, ¿no? Hay uno que se llama las curvas temporales cerradas. Según lo que dicen los científicos, son otra solución de las ecuaciones de campo de Einstein, y son segmentos curvos del espacio-tiempo capaces de deformarse y retomar a uno de sus puntos anteriores. Los científicos William Jacob y... A ver, ¿quién más por allí? No, William Jacob en 1937 fue el primero en teorizar sobre estas curvas temporales cerradas. Dice que solamente acepta saltos al pasado y solo objetos microscópicos pueden viajar, es decir, que nada de nosotros irnos al pasado, y no, solamente objetos microscópicos subatómicos pueden viajar en
en este tipo de curvas temporales, ¿no? Creo que también en algunas películas y en algunas series se han nombrado estas curvas. Lo que yo he escuchado sobre curvaturas, espacio-tiempo, es justamente el hecho de que por eso percibimos el tiempo más rápido en algunos momentos y en otros momentos se nos alarga eternamente, que es lo que explicaba Einstein de la relatividad. El tiempo se me pasa muy rápido si lo paso entre amigos, como cuentas de la milpa. Fíjense que sí, ya llevamos como 1 hora y pico y el tiempo ha pasado rápido aquí. Podemos estar toda la noche hablando aquí. Así es. Y en momentos que se nos hace eterno el asunto. Entonces, como cuando uno está haciendo una plancha y tiene que aguantarla por 1 minuto y es el minuto más largo del planeta. Así mismo, así mismo. Bien. Sí, eso es como lo que había escuchado, de que Einstein proponía que el tiempo, como no es lineal, no es una línea recta, es una cuestión más bien curva o cíclica en algunas teorías, como en teoría de cuerdas, donde entramos en curvaturas de espacio-tiempo, la historia o eventos empiezan a acelerarse, en contrario a otros momentos de la historia donde más bien todo es lo mismo todos los días y se larga. Sí, es monótono, es monótono. Y aquí pensando en el coronavirus. Sí, mira, no sé ustedes, yo sentí esta cuarentena, yo pensé que iba a ser más lenta, pero hoy día, ahorita, yo he sentido esta cuarentena desde marzo rápido. No sé cómo lo percibieron ustedes. Sí me ha pasado, la verdad. Creo que es por la monotonía más que nada. Uno pierde, en algún momento como que uno pierde el hilo de los días y de repente no se da cuenta y ya es septiembre. Pero eso es un fenómeno observable a nivel psicológico, creo que tiene un nombre, de que cuando todos los días se parecen lo mismo, si bien los días se nos hacen como más cortos, como es el mismo día todos los días repitiéndose y una y otra vez, uno siente que se han pasado años. Igual uno lo puede ver, de hecho ustedes pueden ver la relatividad del tiempo con respecto a esta pandemia, viéndolo a macro y a micro, porque digamos, si lo hacemos a macro, ya estamos en septiembre, ¿en qué momento se fue? Pero si ustedes lo ven a micro y entonces lo observan sus días, ok, entonces ustedes pueden decir, hey, por ejemplo, yo fui a la playa, lo que se sintió hace como 3 años y en realidad fue hace apenas 1 mes. Es correcto. Y también que estamos con lo que hablábamos aquel día, de que Shakira y J-Lo hicieron el halftime show este año y se nos olvidó. Que si todos los meses algo ha pasado en este año y a nosotros sencillamente se nos olvida porque pasa otra cosa más grande. Porque hubo una persona que puso, era nada más como un posteo y decía, ¿pueden creer que el halftime show de Shakira y J-Lo fue en el 2018? Y después siguió hablando y al final dijo como, no, fue este año. Pero ustedes creyeron que fue en el 2018 y yo me quedé como sin noción de en qué momento pasó todo ese tiempo y al mismo tiempo se siente que pasó muy rápido. Exacto. Ahí, y casualmente ayer o antier yo estaba conversando con mi esposa sobre algo que hicimos, no sé, todavía no estoy seguro si fue en diciembre o en febrero, es decir, en diciembre del 2019 o en febrero de este año. Y yo le dije, no, que cuando fuimos, no sé, creo que fue un mall o algo así, que fue en diciembre. Y ella me dijo, no, eso fue en febrero. Digo, no, fue en diciembre. No, fue en febrero. Así que estamos, la misma cosa nos ha vuelto que no sabemos en qué tiempo andamos. Sí, es complicado de manejar porque usualmente nosotros medimos tiempo relativo a eventos y nada está pasando. Sí, yo por eso empecé como un buen ejercicio y se los recomiendo a todas las personas. Empiecen a hacer journaling, empiecen a hacer un diario. O sea, si tenían la costumbre de hacer un diario antes, retómenla porque realmente es interesante ver cómo cambian los días con respecto a lo que pensamos que son lo mismo, pero no lo son porque eventualmente, qué sé yo, estás en esta pandemia y de repente no puedes hacer nada más que pensar a veces, porque ya viste todo tu feed de Instagram, ya viste todo tu feed de Facebook, ya viste todo tu feed de Twitter, ya de repente viste todas las películas en Netflix, ya pasaste por todos los podcasts, ya hiciste todas las cosas que tenías que hacer y de repente nada más te quedas en la cama embotado viendo hacia el techo y es como, no se me había ocurrido que de repente yo hago esto. O por ejemplo una persona que dijera como, no sé, alguien me estaba contando de una persona que decía, mira, me di cuenta que en esta pandemia me di cuenta que yo no soy una persona que me caigo bien.
Y, Eso wow, lo o he sea, escuchado mucho. sí, eso Sí, está que pasando. y que Eso está me pasando caigo bien, montones. no me caigo bien a mí mismo. Exacto. Exactamente. Entonces de repente te pones a pensar en esas cosas, entonces todo eso es muy importante notarlo porque de repente cuando ya es septiembre, vuelves a ver estos días y te das cuenta lo mucho que avanzaste. Entonces de Claro. repente estás acostado en tu cama en septiembre y es como, siento mi vida no vale nada, siento que no logré absolutamente nada y de repente vuelves a leer estas cosas y dices, bueno, wow, hay un cambio evidente, entonces eso por allá Hay un crecimiento. Sí. te puede ayudar. Sí, fíjate, cuando empecé clase con mis estudiantes en julio, nosotros empezamos, vamos a decir que oficialmente julio 20, el primer día de clase, eso fue yo lo que le pregunté a ellos. Le pregunté, ¿qué han hecho ustedes estos 4 meses súper importantes en su vida? Pues es decir, han leído un libro nuevo, han aprendido a cocinar, han hecho algo, es decir, y bueno, la mayoría llegó con algo que aprendieron nuevo. Hay otros que no, hay otros que me dijeron, no, yo he dormido estos 4 meses, no he hecho nada. Era Raúl. Era yo. Pero entonces sí, yo creo que sí, la mayoría de nosotros hemos hecho algo significativo para con nosotros mismos y para con los demás. Ujú. Sí. Yo creo que estos meses son peor que ir al psicólogo. Algo así. Vamos, voy con la última parte de estos fenómenos temporales que los físicos nos dicen que existen, y son las cuerdas cósmicas, y aquí vamos a hacer referencia a Gael, que nos había hablado ahorita de teoría de cuerdas. Las cuerdas cósmicas es una consecuencia directa del Big Bang. Son filamentos que se extienden a lo largo de todo el universo, extremadamente delgados, y en 1991 el físico J.R. Gott descubrió que estos hipotéticos hilos podrían servir para generar curvas temporales cerradas, que ya las hablamos ahorita en el pasado. Se relacionan con la teoría de cuerdas, la cual se puede unificar algún día con la mecánica cuántica y la relatividad general. Es decir, que según los científicos, esta teoría de cuerdas cósmicas podría unificar la cuántica con la relatividad general, pero no se ha descubierto más allá de esto. Pues. El problema con la teoría de cuerdas, que es un tema que claramente me obsesiona, el problema con la teoría de cuerdas es que desde el 2006 no han habido avances, lo cual la hace así como estar medio estancada y medio muerta. Y el otro problema que encuentra es que no es observable más allá de la cuarta dimensión. Recordemos que la teoría de cuerdas sube de cuarta, quinta, sexta hasta la 10ª dimensión, donde básicamente englobas todas las líneas de tiempo de todo el multiverso, de todas las diferentes realidades. Yo creo que las cuerdas cósmicas lo que quieren decir es que el universo es tan grande y tan infinito, y no solo el universo, sino los universos, el multiverso, que todo al final lo une el hecho de que vino del mismo lugar, del mismo objeto, que un día nada más cambió de estado de la nada al todo. Claro. Entonces todo lo que vos podés hacer en multiversos o en diferentes dimensiones resuenan a lo largo de las demás dimensiones. Las acciones que tomas en una línea de tiempo de una forma muy lejana terminan extrapolándose a otras líneas de tiempo y viajando en vez de en vertical, en horizontal. Tiene que ver de pronto también con este descubrimiento de las ondas gravitacionales que se hizo hace poco. ¿Sí? No te sé. No. ¿Me siento desactualizado? No te lo manejo. Hace poco, digo hace poco porque yo creo que es hace poquito, pues máximo 2 años o 3 años, se detectaron las ondas gravitacionales que predijo Einstein cuando realizó sus cálculos y sus cosas con la teoría de relatividad. Y él predijo que esa tela de espacio-tiempo, esa tela espacio-tiempo vibra con ondas gravitacionales. Entonces, si hubo un evento muy grande, un evento, por ejemplo, que colapsen 2 agujeros negros, ¿verdad?
esos agujeros negros hacen vibrar esa tela espacio-tiempo, y esa tela va vibrando a la velocidad de la luz. Aquí en la Tierra construyeron unos aparatos para detectar esas ondas gravitacionales, y de hecho las detectaron, y con eso entonces la teoría que había dicho Einstein la pudieron comprobar experimentalmente con que sí hay ondas gravitacionales. Eso fue un descubrimiento hace poco que en el mundo de la física hizo mucha bulla. Sí, yo recuerdo eso. Ya ver si recuerdo. Yo he escuchado, y nada tiene que ver con esto, y me perdonan, porque yo sé que este podcast no es de esoterismo, pero muchos astrólogos modernos, si les gusta la astrología, se han basado... de la milpa hablamos de astrología. Exactamente. Se han basado en esto que nos mencionas, de cómo las ondas gravitacionales que ocurren en la tela del espacio-tiempo, cada planeta se vuelve como una fuente de ondas y terminan afectándonos en nuestro día a día. Esa es una de las teorías con las que se intenta ligar la pseudociencia de la astrología, que sí es real, pero no es real, con física real. Entonces hay un dato curioso. Qué bueno. Mira, según lo que tengo aquí escrito, en el 2015 fue que detectaron por primera vez las ondas gravitacionales. Los científicos utilizaron un aparato que se llama LIGO, por sus siglas en inglés, Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser. Y esta fue la primera vez que se detectaron, y según lo que cuentan ellos, fueron producidas por el colapso de dos agujeros negros. Es decir, dos agujeros negros chocaron, colapsaron y pusieron a vibrar esa tela espacio-tiempo. Y lo curioso es que vibra a la velocidad de la luz. Es decir, no puede vibrar más allá, o no puede ir, esa onda gravitacional no puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Y bueno, esos aparatos la detectaron. Cuando lo detectan, ellos es como que ganaron el Oscar, porque entonces dijeron, bueno, lo que había dicho Einstein fue verdad. Es decir, lo que había predicho hace años, ahora nosotros lo estamos descubriendo y estamos verificando que sí es cierto. O sea, bueno, Einstein está más avanzado que un montón de gente de su época. Sí, entonces bueno, un aplauso ahí a ellos que han seguido con esos descubrimientos. Pues entonces, ¿es ciencia o es ficción? Yo voto porque es más ciencia que ficción. Por ejemplo, en este caso. De hecho, o sea, se puede agarrar inclusive ese mismo ejemplo de las ondas gravitacionales como lo que estábamos hablando anteriormente, de que era nada más teoría hasta que se tuvo la tecnología para poder detectarlo. Es correcto. Es lo mismo. Uh-huh. Sí, creo que en realidad eso aplica para todo fenómeno no explicable en este momento. En algún momento lo vamos a poder explicar. Así mismo. Nada más eventualmente ahí que se desarrollen los métodos para. Mira, aquí tengo una conclusión que había escrito esa vez y va muy de la mano con lo que dijo Joyce al principio, de que las cosas hay que decirlas, ¿no? La mente del hombre es capaz de cualquier cosa porque todo está en ella, todo el pasado y todo el futuro. Y eso lo dijo Joseph Conrad, un novelista polaco. Pero fíjese, es decir, nosotros dos que no nos conocíamos y tú tenías tu teoría, yo tenía la mía, y concluimos casi en lo mismo, ¿no? La mente del hombre es capaz de cualquier cosa porque todo está en ella, todo el pasado y todo el futuro. A mí me gusta pensar eso mismo de la siguiente forma. Si a ustedes y a mí y a McFly, a todos, estamos construidos de lo mismo, que somos átomos, neutrones y electrones, nosotros somos átomos, neutrones y electrones con conciencia. Somos el universo experimentándose y descubriéndose a sí mismo. Somos la única forma que tiene el universo de entenderse a sí mismo. Entonces, eso me parece maravilloso. Y estamos siendo observados. Y la Matrix, sí. La simulación. Y los aves no son reales. Hay de todo. Y les quiero agradecer mucho a Joyce, a Gael, a Raúl de Cuentos de la Milpa por estar acá con su servidor McFly desde la esquina.
y representando a los aliens de medianoche. Chicos, quiero ver sus impresiones, qué les ha parecido esta conversa. Muchas gracias por invitarnos, porque la verdad es que pasamos un rato muy bonito, aprendimos cosas. Fue un gran experimento, o sea, pensarlas que estamos hablando del tema tan pesado, con los recesos de música, para que la gente no se le caigan las orejas. Sí. No se le directa el cerebro así por la oreja. A mí me pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, muchísimas gracias por hacernos la invitación, realmente lo apreciamos. Nos encanta hablar sobre todas estas cosas, nos encanta también explicarle a las personas nuestros puntos de vista. A mí en lo particular me parece muy importante que todas las personas compartamos nuestros puntos de vista, porque todos somos como una pieza de un rompecabezas que hace un cuadro gigantesco. Entonces todas las personas tenemos un pedacito de historia que contar, que es la historia de la humanidad, y no hay nada más bonito que realmente saber de dónde venimos, para dónde vamos, y saber toda esta información y que podamos tener acceso a ella. Y preguntarse cosas Principalmente. es muy divertido preguntarse cosas. Es que desde ahí es que yo siempre digo a mis alumnos que se hagan preguntas, es decir, que no simplemente porque un profesor o alguien les diga algo, ellos van a aceptar y digan, ay, sí, ok, está bien. No, pregúntense el por qué. Siempre discutan y pregúntense el porqué de las cosas. Si no se hacen esas preguntas, entonces van a vivir como un robot ahí, de que la gente le vaya a decir las cosas y ya. Exactamente. Así es. Entonces es súper importante eso, me agrada y me gusta encontrarme a chicos como ustedes que también hacen este trabajo. Como les dije, desde el primer día que yo los escuché, yo dije, wow, voy a estar con ellos ahí súper escuchando sus podcasts y comentarios, porque siempre uno aprende, ¿no? Escuchándolo a ustedes y a otros amigos de podcast, uno siempre aprende algo nuevo. Así es. No, y también que McFly tiene mucho background de física. Sí, fue un placer poder hablar con un profe. Porque al menos acá entre nosotros tres, ninguno profesionalmente estudia física. Sí, Entonces, solamente. Claro, todo lo agarramos pero como en el aire. Entonces es muy interesante ver una persona que sí está metida en el campo, que se interesa también por lo mismo. Uh-huh. Claro. De hecho, por eso, como les dije, primero nació la esquina, pero tenía ese proyecto de sacar a los aliens de medianoche, porque también quería abordar esos otros temas que, como les dije, pueden ser súper científicos, pero que se hacen ficción. Por ejemplo, en uno de los primeros episodios estuvimos hablando de observaciones de ovnis y todas esas cosas, y como ustedes deben saber, hay muchas cosas de esas que son cuentos, como hay otras que sí son reales, ¿no? Entonces, Sí. eso yo quería ser objetivo y enfatizarme a los que eran reales en verdad. Sí, claro, que es lo que más o menos queremos hacer nosotros también con Cuentos de la Milpa. Ajá, excepto cuando no, y hablamos de pájaros. Excepto cuando partimos del supuesto que todo es verdad. Sí, y que todos son aliens. Ajá. Ese es nuestro chiste, todos son aliens. Está bien. Miren, cuéntenme entonces ya palabras de despedida para los escuchas de Cuentos de la Milpa, de la Esquina, de Aliens, de Medianoche. De verdad que creo que vamos a tener bastantes escuchas, porque esto va a estar en todas las redes y vamos a hacer bulla con esto. Así que un mensaje final de parte de ustedes también. Bueno, más bien nuevamente muchas gracias a vos por invitarnos y darnos el micrófono también. Hablo por parte de los tres que la pasamos súper bien con vos, así que muchas gracias. Y si les gustó y no conocen Cuentos de la Milpa y les gustó lo que hablamos hoy con McFly, nos pueden encontrar en Spotify y Apple Podcasts como Cuentos de la Milpa, y estamos en Twitter como @delamilpa y en Instagram como Cuentos de la Milpa. Sí. Y tenemos Patreon. Y en Facebook también, pero nadie en Facebook. Sí, Mentira, en Facebook también pueden encontrarnos como Cuentos de la Milpa. Entonces, por si acaso. Sí, todo ahí lo que nos pasa, nosotros lo revisamos de primera mano, les respondemos en lo que el tiempo nos dé. Así, y si tuviesen algún comentario o así, también nos pueden escribir a cuentosdelamilpa@gmail.com. Sí, siempre estamos recibiendo relatos, historias, cuentos, ajá. Qué bueno. Sí. Y cualquier tipo de experiencia que nos quieran compartir. Así mismo es. Así que por favor, todos los escuchas, de una vez darle like y a seguir a Cuentos de la Milpa, a La Esquina Podcast, por las canciones que nos trajeron hoy, las 5 canciones que nos trajeron hoy. Aliens de Medianoche.
También les puedo decir, ustedes pueden entrar a aliensdemedianoche.com y ahí tenemos un blog donde subimos las historias, donde subimos fotos reales que sean cosas de verdad, y los relatos que hablamos allí, ¿no? Si tratamos de tener como que lo que hablamos en el podcast, también tenerlo documentado en digital, ahí en la página. Excelente, Sí, perfecto. para que la puedan revisar. Espero una invitación oficial a participar en un episodio de Cuentos de la Milpa. Sí, Por claro, por supuesto. Así que Sí, hablamos de física. Tenemos que escoger bien el tema. sí. Ustedes Sí. solamente avisen el día, la hora y el tema y hacemos entonces el episodio. De verdad estoy muy contento por esta nueva amistad que ha nacido acá. Y bueno, y a los escuchas, también un saludo, un abrazo a ustedes por estar pendientes, por llegar hasta este minuto, porque el que llegó hasta este minuto es porque en verdad nos quiere y nos está escuchando totalmente. A esos también le damos un fuerte abrazo. Así que, señores, esto fue Cuentos de la Milpa, esto fue La Esquina y esto fue Aliens de Medianoche. Nos pueden ubicar en Spotify, nos pueden ubicar en Google Podcast, nos pueden ubicar en las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Twitter no tenemos. Como estaba diciendo Joyce, en Facebook como que nadie escribe, o escriben uno así a la vez, pero no sé qué pasa con esa red social. Que a veces, De vez en cuando. de vez en cuando por ahí. Es Pero complicado. Bueno, es complicado. Entonces, bueno, estamos en todas esas redes sociales. Pueden también visitar el aliensdemedianoche.com para revisar las entrevistas y los podcasts que vamos a tener por allí. Y bueno, yo siempre despido esto con la frase que dice: descansa universo donde quiera que estés. Aliens de Medianoche.